Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, en el estudio de Despierta. Muchísimas gracias por venir y muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. ¿Qué tal, Ana Francisca? Enrique, ¿cómo están? Bien, bien, muchísimas gracias. A ver, para empezar, en una frase, ¿cómo definiría a López Obrador? ¿Candidato? No. Bien definido, bien definido. Bueno, yo creo que es el candidato de Morena que propone ideas que le pueden causar un daño muy importante al país. ¿Mid? Pues también candidato de un partido que ha sido ya pues un fracaso en términos de honestidad, es decir, un partido marcado por la corrupción y que difícilmente podrá ganar. ¿Anaya? Pues un hombre deshonesto. ¿Margarita? Pues una mujer brillante, inteligente, guapa y que será una gran presidenta de México. ¿Y el Bronco? Pues así, Bronco, ¿no? Nada más, es un... como bien dicen, pues es el candidato del tribunal, ¿no? En otros momentos le ha llamado tramposo al Bronco. Pues lo es. En ese sentido, el fallo del tribunal implicó una alteración del derecho y algo que va más allá de su candidatura, es debilitar unas instituciones que deben ser respetadas por ser fallos limpios, y creo que un tribunal creíble nos va a hacer mucha falta en este proceso. Hay la percepción de que ya es inevitable López Obrador. Por supuesto que no, la verdad es que tenemos que aprender que cada mexicano es libre de votar y esa libertad es donde está verdaderamente el sentido de la democracia. Cada mexicano puede hoy, mañana, dentro de 5 minutos, frente a la boleta electoral, tener un voto totalmente libre, y las elecciones son precisamente para eso, campañas que cambian en semanas, a veces en horas, el resultado de una elección. También se decía de mí que yo iba a perder y que en 2006 López Obrador iba a ganar definitivamente, no había nada que hacer, y pues le gané. Y debo decirles, le gané limpiamente. Ninguna de las acusaciones que hizo en 2006 contra la legitimidad de la elección lo ha podido demostrar. Es más, ni siquiera tiene un argumento serio de decir dónde realmente estuvo el supuesto fraude, ¿no? Ahora, pero más allá de eso, de si hubo o no hubo fraude, las reglas son diferentes, ¿no? Entonces los empresarios se podían pronunciar con mayor libertad, los sindicatos también. Lo arroparon a usted, hubo una presencia fuerte también del entonces presidente Vicente Fox, aunque usted originalmente no era su candidato. Con las reglas de hoy, ¿se le puede ganar a López Obrador, que llega al primer debate con 17 puntos de ventaja, 15 puntos que le dan las encuestas? Por supuesto que se le puede ganar, por supuesto que cualquiera puede ganar. Tenemos que cambiar la premisa esta de que las encuestas determinan el voto de los ciudadanos. A veces vamos cayendo en eso y la gente se atemoriza y dice, bueno, yo no puedo cambiar esa realidad, cuando es exactamente al revés. Las encuestas deben reflejar los votos de los ciudadanos, y mientras más nos eduquemos precisamente en que nuestra libertad para votar puede decidir y va a decidir el rumbo de México, en esa misma medida podemos cambiar el curso de la historia, y se puede, definitivamente. ¿Cómo le haría usted para ganarle a López Obrador en este momento? Si usted fuera el candidato, si Felipe Calderón reviviera el 2006, ahora en el 2018, ¿qué haría para bajarlo? No soy el candidato y como ciudadano puedo hacer una cosa que le recomiendo a millones de ciudadanos que nos están viendo. Hay que votar por Margarita, esa es la manera de ganarle a López Obrador. ¿Le parece que Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México? Gente cercana a usted que acuñó esa frase, Germán Martínez, por ejemplo, dice que ya no. ¿A usted le parece que...? Dicen que el éxito tiene muchos padres y solo el fracaso es huérfano, ¿no? Esa frase no fue acuñada por muchos de los que la atribuyen, pero déjalo así. Estoy aprendiendo mucho de Margarita siempre, y particularmente en estos días, y como ella dice, pues no hay que calificar a las personas. Pero definitivamente, Ana Francisca, sus propuestas sí lo son. Sus propuestas me parecen peligrosas. Yo creo que en el plano económico, por ejemplo, un presidente que no entiende cuál es la función de los precios, que propone congelar precios de gasolina o poner precios de garantía en el campo, que no entiende que los precios te determinan en una sociedad qué se necesita, qué hay que producir más, quién produce mejor. Es realmente impensable para mí que pueda ser presidente de un país como México. ¿Quiénes tienen control de precios en el mundo? Tiene Corea del Norte, Cuba, Venezuela e Irán. Pensar que donde se requiere un estadista haya quien no entienda esta realidad elemental me parece riesgoso, vamos a llamarlo así. Y en materia de seguridad, pues peor. La verdad es que el proponer una amnistía a los criminales equivale a darles permiso para que hagan lo que quieran, y decir que la gente que mató al alcalde de Jilotlán, por ejemplo, en Jalisco, estos capos habla con ellos y ustedes hagan lo que quieran con la gente de Jilotlán, pero no se metan conmigo, ¿no?
Y la gente que le están robando en este momento en el microbús en Ecatepec, decirles a los capos que están ahí, bueno, ustedes encárguense de la carretera, pero ya no hagan tanto relajo. Me parece una claudicación peligrosísima que pone en riesgo el futuro del país por varias décadas. Ahora, es otra manera de abordar el asunto. Y mucha gente incluso la analiza, la toma en serio, la ve con buenos ojos, porque venimos de 12 años de la famosa guerra contra el crimen organizado que no ha dado los resultados que la gente esperaba y mucha gente le echa la culpa a usted. Yo creo que hay que diferenciar ahí, Carlos. La verdad es que no son 12 años de la misma estrategia. Yo no acepto, no reconozco que lo que ha pasado en los últimos años sea la estrategia de seguridad, no de guerra. La guerra es un concepto peyorativo que han puesto mis adversarios, porque claro, es dicotómico. ¿Qué quieres, guerra o paz? Pues todos queremos paz, ¿no? Me incluyo. Pero el Estado está para defender a las familias y la estrategia que yo puse en práctica fue una estrategia de defensa de las familias y de vigencia del Estado de Derecho. Pero y creo los crímenes fueron creciendo en su sexenio. Pero fueron bajando también. De hecho, en mi gobierno es cuando se da la tasa más acelerada de baja de crimen que se ha registrado en México. 21% menos homicidios en un año y medio, los últimos de mi administración, frente a un fenómeno que no se genera por la estrategia del gobierno, Carlos. Sé que es muy difícil hacer este tema, este argumento, pero permítanme hacerlo. Lo que estaba viviendo México en 2006 cuando llegué a la presidencia, y lo que sigue viviendo ahora, por cierto, y estos homicidios lo siguen reflejando, es que hay un proceso de captura del Estado. Es decir, hay una toma de poder por parte del crimen organizado en todo el país, en muchas regiones por lo menos. Este proceso de captura del Estado encuentra instituciones policíacas y ministeriales y de jueces muy débiles, diseñadas para el siglo pasado y desgraciadamente erosionadas por la corrupción. Entonces, ¿qué pasa? El crimen organizado se empieza a expandir, a tomar control de municipios, de ciudades, de pueblitos, de estados completos con la complicidad de gobernadores y entonces la gente queda abandonada a su suerte y en manos de los criminales. Ese es el proceso que yo observé, ese es el proceso que sigo viendo y la estrategia es con errores y con deficiencias, sí, pero la clara es una estrategia que tenga 3 ejes. Primero, enfrentar a los criminales, hay que combatirlos. Es obvio en todo el mundo que hay que hacerlo, pero en México no es tan obvio. Hay gente que dice que el error mío fue combatirlos. Y no, señores, el error en México no fue combatir a los criminales. El error en México es no haberlos combatido durante años, haberlos dejado hacer su regalada gana en grandes regiones del país y que se fueran apoderando del Estado. Segundo, reconstruir las instituciones policíacas y ministeriales. Cosa que sigue sin suceder. Cosa que sigue sin suceder y por desgracia hubo un retroceso importante. Pero tampoco en sus 6 años así que digas, uy, salimos con una superpolicía en algún sitio, tampoco. Pero salimos con una policía que no había, una policía federal y reclutamos 36,000 policías con un proceso inédito en México que es el control de confianza. Es decir, todos esos policías que entraban era gente que tenía que pasar varios exámenes, toxicológico, psicológico, socioeconómico, poligráfico, el detector de mentiras. Entonces fuimos construyendo una policía confiable y esos procedimientos se abandonaron. Por ejemplo, cuando yo propuse que se le pusiera control de confianza también a los policías estatales y municipales, en el pleno del Consejo de Seguridad hubo un gobernador que dijo, señor presidente, pues admirable su valentía, etcétera, pero pues usted quisiera que tuviéramos unas policías como en Suiza, ¿no? Y esto no es Suiza, esto es México, somos un país pobre, tenemos nuestra manera de resolver problemas, etcétera. Y me ganaron porque había que llegar a consenso, entre comillas, entre los gobernadores y no lo quisieron. Resultado, ese gobernador cuyos policías nunca se depuraron, que nunca se obligó a salir a los que fallaron el control de confianza, que trabajan para el crimen, esos policías son los policías que levantaron, secuestraron y probablemente entregaron a sus victimarios, a los estudiantes. O sea, era Ángel Aguirre. Era Ángel Aguirre, sí. Era Ángel Aguirre. ¿No ha faltado combatir la corrupción por parte de esos mandos de la política? Es como dicen en mi tierra, todo es junto con pegado, ¿no? Efectivamente. La corrupción es el lubricante que fue la característica del régimen político viejo que derrotamos. Es el que explica, por supuesto, grandes pérdidas de recursos públicos en obras, en infraestructura, pero también explica la corrupción policíaca y el avance del crimen, ¿no? Porque esta cultura generó la idea de que si tú te pasas el alto, una mordida, está bien, ¿no? Entre comillas. Pero cuando el crimen organizado no da mordidas para que no te pongan una multa, sino para que me pongas al comandante de policía que yo quiero, tú le estás entregando la gente a los criminales, que eso es lo que pasó en este siglo. Ahora, recordemos, expresidente, cuando usted deja el gobierno,
sale muy vapuleado, sin incluso se tiene que ir prácticamente un año a dar clases en el extranjero, etcétera, etcétera. El Felipe Calderón que vemos hoy, que camina en la calle, que va a los restaurantes y la gente se para a aplaudir, y que va al súper y que las cajeras se toman la selfie con él. Este Felipe Calderón que estamos aquí, pues no fue el Felipe Calderón del año 7. El año 7 fue un año muy difícil para usted. El año 7 fue padrísimo. No, pues usted estaba afuera. No, el año 7 era presidente de la República, que por cierto se registró ahí la tasa más baja de homicidios en la historia de México. Tú dices el año 13, ¿no? El año 13 te refieres. No, el séptimo de usted, o sea, hizo 6 en el gobierno. Bueno. El 7 de usted, o sea. No, mira, la verdad, yo siempre he estado muy a gusto con la gente. Y cada quien tiene... cuando salió estuvo duro. Por eso, déjame... Y de pronto vamos a los datos, Carlos. Que Peña Nieto... Yo salí, esta edad se pierde fácilmente. Cuando yo terminé la presidencia de la República, según mis encuestas, la encuesta de Reforma, que en ese tiempo no me quería mucho, yo tenía un 68% de aprobación. La verdad, salí, yo estuve muy contento y la gente siempre me ha respetado. Hay gente que, por supuesto, me critica, hay gente que me... Pero no podía caminar. Como dice aquella trova cubana, la gente que me odia y que me quiere. No, claro que sí podía. Mira, fui al Gran Premio ese primer año o el segundo. No, ese fue el segundo. Bueno, en 2014, ya que salieron los escándalos de Peña y eso, dicen, no, pues no estaba tan mal. Pues ahora sí, como dijo Clasio, haya sido como haya sido, pero la gente me ha apoyado siempre mucho en la calle. Y además yo siento mucha gratitud por ese cariño de la gente. Pero honestamente me siento bien. Pero bueno, ¿cuál era el sentido de tu pregunta ahí? El sentido de la pregunta era, nos cuenta que lo hizo muy bien, que vino, que hubo grandes cifras, etcétera, etcétera. Pero pues no fue tan fácil. Acuérdese cómo salió y cómo se dio el regreso del PRI. La percepción era que no lo había hecho bien, que estaban los niveles de violencia donde nunca. Me fui, claro, acepté una invitación de la que es considerada. Bueno, sí, ahora sí que tú dijiste, ¿eh? No. Basta ver hoy las primeras planas. El Universal dice, se rompió el récord de secuestros. El Reforma dice, se rompió el récord de asesinatos. Y no me acuerdo qué otro dice, se rompió el récord de políticos asesinados. Pero el récord lo traía usted. Pero mira, la verdad es que la situación efectivamente ha empeorado, pero vamos por partes. Primero, yo acepté con mucho gusto la invitación de la mejor universidad del mundo, que es mi universidad, la Universidad de Harvard, para estar ahí en un año como maestro invitado. Que no es feo. Padrísimo, la verdad es un paraíso. Y además me parece muy bien que quienes han sido presidentes o hemos sido, pues demos espacio a la administración que sigue. Primer punto, y yo sigo respetando ese principio. Segundo punto, creo que la campaña de 2012 tiene varias explicaciones. Siempre el villano favorito que soy yo, pues echen de todo lo que la riegues, échale la culpa a Felipe, ¿no? Esa es más o menos la lógica que muchos siguen. Me culpan de la derrota de 2012. La verdad es que yo tengo mi punto de vista. Nos tocó pasar la peor crisis económica mundial, hacerle frente. Le hicimos frente bien, pero evidentemente eso tuvo costos. La crisis de seguridad, por supuesto, también afectó. Hay una parte entonces de responsabilidad del gobierno, sí. Pero también es cierto, yo digo con todo afecto, me parece que la campaña nuestra fue una campaña equivocada en la estrategia. Digamos, la regla básica en elecciones es que si tú eres el incumbente, digamos, el partido gobernante, tu tarea es proponer que haya continuidad y cambio, ¿no? Y eso es más fácil cuando tienes un gobierno con una aprobación alta, que era nuestro caso, 68%. Si hubiéramos convencido a la mitad de la gente de votar por el PAN, 34% hubiéramos ganado la elección. Sin embargo, la estrategia que se tomó en el partido fue Josefina Vázquez Mota. De cambio. Es decir, si el lema era diferente, pues iban a hacer política de manera diferente. Era Josefina diferente, ¿no? En fin. Y no fue culpa de Josefina, pero en fin. ¿Es usted panista? ¿Perdón? ¿Es usted panista? Sí, sí lo soy, desde luego, aún formalmente, pero de corazón las ideas, los principios, los valores, la lucha democrática que, entre otros, mi padre encabezó, que a mí me tocó jugar un papel fundamental. Cuando fui presidente del PAN, logramos la reforma política que dio la transición en México. Cuando Waldenberg e incluso Molinar Lujambio estuvieron en ese IFE, fue cuando yo era presidente del PAN, lo negociamos con el presidente Zedillo y estoy muy orgulloso de eso. Esa historia del PAN que ha contribuido a que México sea democrático es también parte de mi vida y sí, en ese sentido lo soy, Enrique. ¿Qué es usted de la campaña de Margarita? Yo soy el esposo de la candidata. ¿Es vocero? ¿Es un activo? Hay mucha gente que dice que usted es una carga para la campaña de Margarita, sí, y que Margarita se lo tiene que sacudir, digámoslo así. Hay mucha gente que dice eso. Y hay mucha gente que tiene otra opinión, todas respetables, pero en la campaña de Margarita no tengo puesto ni formo parte del equipo. Yo soy el esposo de la candidata, el papá de sus hijos y le apoyo a muerte a Margarita, no solo porque es mi esposa, sino porque honestamente es la única opción honesta en la boleta. Es una mujer capaz, es una mujer limpia, es una mujer sensible y no tiene pues las hipocresías y los fantasmas que tienen otros candidatos. Se las pusieron complicadísimas los candidatos independientes en la boleta de este año. Pero bueno, es un primer paso, posiblemente se flexibilicen las reglas en adelante, y después de una elección siempre hay reforma electoral, a ver qué pasa. Y bueno, y los partidos siempre nos pueden sorprender. Siempre pueden sorprender. Ahora,
¿Qué pasa si no levanta a Margarita, presidente? Yo no pensé Escenario. No, vamos a pensar en eso. Yo creo el escenario que puede pasar es va empezando la campaña. Yo pienso que Margarita va a ir ganando terreno. Al principio va a ser muy difícil porque efectivamente le han cerrado todas las puertas y todas las ha brincado, dijeron que no iba a juntar las firmas, las juntó. Que no iba a llegar a la boleta, las juntó. Dijeron que no va a avanzar y va a avanzar. Segundo, faltan 3 debates. Falta mucha presencia con medios de comunicación y yo creo que ella puede colocarse en un plano de ser una de las contendientes, digamos, en este caso a disputarle la victoria al puntero, que es López Obrador, ¿no? Eso puede pasar. ¿Y si no? Hay que hacer que pase, Carlos. Hay muchas peticiones de que decline. Es decir, a ver, Margarita, la cosa está dura como para que, o sea, muy bien, te apoyamos, qué bárbaro, histórico lo que lograste, mira, 10%, 12%, 14%, declina. Como ella bien señala, primero en términos éticos, no hay por qué optar entre el mal menor o el menos malo de otros candidatos cuando se tiene una candidatura muy buena. Segundo, las variables de preferencia electoral pueden variar dramáticamente de un día a otro. Ve el caso de Aznar, por ejemplo, que tenía la victoria. Bueno, pero un terrorista. Bueno, por eso. El hecho es que pueden variar, Carlos, inopinadamente, inesperadamente. Por supuesto que puede haber cambios. Y tercero, en este caso, si hay que hablar de declinaciones y de cambios, partamos de la premisa de que Margarita es la única mexicana y la única candidata que en los últimos 2 años ha aparecido en algunas encuestas, en muchas, adelante de López Obrador. Cuando usted fue candidato... Hace un año Margarita le ganaba a López Obrador. Pero ahorita estaba en el PAN, ¿no? Por eso, si se va a declinar, Ricardo nunca ha podido levantar, no ha pasado, no ha llegado ni siquiera al nivel que llegó a tener Margarita como hipotética candidata solo del PAN. Si vamos a hablar de cambios y declinaciones, ¿por qué mejor no declina Ricardo por Margarita y se gana y se le derrota a López vamos, si es Obrador? el segundo lugar. Está en segundo lugar en las encuestas. Por eso, pero no, cada vez la brecha con el puntero, ¿sabe por qué él no levanta más? Margarita lo puede derrotar. Si vamos a hablar de declinaciones y escenarios, pues entonces que él decline en favor de Margarita. Cuando usted fue candidato funcionó el voto útil. Una parte de los que eventualmente apoyaban al PRI lo apoyaron a usted. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo cree que funcione en esta elección ese potencial voto útil? Por eso, creo que hacia el final de la campaña, y es donde tienen que enfocar, se están enfocando todas las baterías, se tiene que posicionar una postura de el retador, digamos, ¿no? Y eso se puede aglutinar. Ahora, yo estrictamente, quizá ya no sea tiempo, lo admito, pero honestamente, si tuviera una visión de Estado en los candidatos, en los partidos, yo diría que también en el gobierno, estaríamos a tiempo de superar una falla estructural de la democracia mexicana, que es la falta de segunda vuelta. Es decir... Dicen los expertos que hay una segunda vuelta de facto en México. Bueno, no la hagamos de facto, hagámosla de jure, hagámosla de derecho. Pero ya no se hizo para esta vez. Constitucionalmente se puede. Yo creo que eso sería la solución para muchas cosas. De los, bueno, ¿no? Tú lo has dicho, efectivamente. Constitucional, para hacerla ahorita. Sí. No, presidente, sería un escandalazo cambiar las reglas. Si los candidatos en el minuto 70 decimos que ahora el gol de visitante vale doble, ¿no? Pues, mira, yo creo que en este sentido podemos ir a una crisis política que a mí me preocupa como país, independientemente de la candidatura de Margarita, ¿no? ¿A qué se refiere? Que ocurre en los regímenes... México es el único país o uno de los pocos países en el mundo presidenciales que no tienen segunda vuelta. Y eso genera lo que el Latinobarómetro refleja como una gran insatisfacción con la democracia. ¿Por qué? Porque la gente vota por el que más quiere, pero generalmente resulta el que menos quiere. Y eso genera más falta de credibilidad de la vida democrática. ¿Qué fue lo que pasó en el Chile de Allende en los 70s? Allende gana con 30 y tantos % en un régimen sin segunda vuelta, igual con políticas que destrozan el país, y vi una reacción brutal que causó el dolor y muerte en Chile durante varias décadas. El origen de eso es la falta de segunda vuelta. Pensar en un escenario así para México realmente, pues no me gusta, ¿no? ¿Usted se imagina que en una segunda vuelta López Obrador no gana? Puede ganar definitivamente. Y yo creo que para él, si ganara en segunda vuelta, tendría una capacidad de gobierno y de convocatoria y una estabilidad para el país que sería saludable para todos. ¿Usted ve en López Obrador alguna característica positiva? Sí, claro, pues ahora sí que no es que lo diga yo, sino su esposo es bien terco, ¿no? Le canto algo así, el terco, el necio, ¿cómo le llamó? El necio, bueno, el perseverante, vamos a ver. ¿Qué es más, el anti-PRI o el anti-PG? Buena pregunta. Los dos sentimientos están muy acendrados en el país. Por esa razón pienso que Margarita tiene posibilidades. Porque quien tenga los dos sentimientos, Carlos, anti-PRI y anti-PG, vería en ella una candidatura confiable y sensata. También, ¿no? Se podría ir con Anaya. Pero Anaya está tocado. Está tocado primero porque él no ha podido aclarar estos escándalos que lo involucran en operaciones
de lavado de dinero. Es decir, no es que digo que se quede lavado, sino que según la ley de lavado de dinero, cuando se presenta uno de estos elementos, dinero viajando en paraísos fiscales, el Peñón de Gibraltar, las Islas Turcas y Caicos, y luego Suiza y Canadá, y regresan y entra y mételo por aquí, sácalo por allá. Segundo, que haya prestanombres en el comprador, como fue el caso que el chofer del señor Barreiro le compra a Anaya. Y tercero, que haya una persona, como dice la ley, políticamente expuesta, como es Ricardo, que no declare esas operaciones. Eso lo configura una persona que, independientemente de que proceda una causa penal o no, no es una persona que tenga probidad para mí. Es una persona deshonesta, ¿no? Expresidente, ¿qué va a hacer si lo dejan sin pensión? Mira, yo ya doné mi pensión desde hace más de 1 año y medio y ojalá puedan donar todo el que pueda a la Asociación de Niños con Cáncer. Aquí nadie se rinde, ¿no? Para los gastos de los papás sobre todo y algunas medicinas. Afortunadamente cuando yo fui presidente en el Seguro Popular incorporamos el tratamiento de cáncer para todos los niños hasta los 18 años. Y es de las más grandes satisfacciones que he tenido, ¿no? Por ejemplo, antes de esa medida, 7 de cada niños con leucemia se morían. Y después de esa medida, 7 de cada 10 sobreviven, ¿no? Entonces yo dono mi pensión. Ahora, no pasa nada. Lo que sí puede pasar, y sobre todo en materia de seguridad, no para mí, sino para quien sea presidente, Andrés Manuel, Margarita, Ricardo, Mido, quien sea, las garantías para un expresidente después del cargo no son como una prestación económica o personal, son una garantía para el cargo mismo. Déjeme darte un ejemplo, Enrique. Si un presidente o una presidenta se entera que hay un capo, un líder, que maneja la trata de personas en Ecatepec y Chalco, por ejemplo, y en Tlaxcala, que levantan y secuestran a muchas niñas y jovencitas que las están desapareciendo, que además maneja el huachicol y las drogas, que controla el robo, el secuestro, y sabe quién es, y va por él. Y este tipo lo amenaza y le dice, ¿sabes qué? Voy a matar a tus hijos, o a ti. Y si no es ahorita, cuando salgas de la presidencia, voy a agarrar. Esa persona está en un dilema ético brutal. Y lo que tiene que hacer la ley y el Estado mexicano es proteger la institucionalidad presidencial para decir, ella o él, quien esté en la presidencia, no importa qué partido, pueda decidir con absoluta libertad en beneficio de México. Y pueda decir, yo voy por ese criminal, independientemente de que me amenace, porque tengo una protección para que no me pueda amenazar. Quitar eso es quitarle al presidente de la República la capacidad de decidir pensando en México únicamente. Para usted, ¿quién es peor, Anaya o López Obrador? Pues no se trata de eso. Yo creo que todo el mundo, como decía Ana Francisca, tiene méritos, tiene virtudes y defectos. En este caso lo que puedo decir es que la mejor es Margarita. Y honestamente un voto ético, pensando cuál es el bien posible, definitivamente la mejor candidata es ella. Por eso la apoyo y por eso pido que la apoye la gente y además coopere con su campaña. La verdad es un esfuerzo enorme. Le han cerrado las puertas. Todas las trancas que le han puesto las ha podido brincar y esta es otra, ojalá la puedan apoyar, pero ahí se van, tal para cual. ¿Le parece que el presidente Enrique Peña Nieto está interviniendo en la elección? Mira, no tengo elementos para afirmarlo y si los tuviera, pues no los comentaría, ¿no? Lo que sí hago votos es que las instituciones electorales, el IFE y el TRIFE, tengan una actitud de mucho más objetividad y legalidad y eso es un pendiente que todos vamos a lamentar. Le agradezco mucho que haya venido. Al contrario, Carlos. Muchísimas gracias, Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México. Ahí sus puntos de vista.